PIT-CNT denunció ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Ginebra, lo que considera persecución y seguimiento ilegal al presidente de la Central Obrera, Marcelo Abdala. En un discurso en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, la secretaria general del PIT-CNT, Elvia Pereira, denunció las acciones del gobierno que atentan contra la libertad sindical. Entre los ejemplos que enumeró estuvo el caso de espionaje revelado a través de los mensajes entre el ex custodio de Presidencia de la República, Alejandro Astesiano, y el presidente Lacalle Pou, publicados en los últimos días. Por su parte, la bancada de senadores del Frente Amplio anunció que va a solicitar un informe al gobierno. El senador del Partido Comunista, Juan Castillo, dijo que no se descarta nada, pero que quiere darle al gobierno la posibilidad de que brinde una respuesta concreta. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB de Noticias. Comenzamos con la información con 15 grados a esta hora aquí en la capital, en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, periodos de cubierto, baja probabilidad de precipitaciones escasas y vientos soplando del noreste entre 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora y una máxima anunciada por Inumet de 18 grados. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, algunos puntos en los que tienen que tener cuidado. Héctor Gutiérrez Ruiz y Soriano, hay una filmación allí hasta las 7 de la tarde. Arenal Grande, entre Bransen y Rivera hay trabajo de hormigonado. Esto se va a extender, este tipo de obra, hasta las 17 horas, así que hay que tener cuidado allí también. O Humberto I, entre Solano López y Leopardi, hasta las 17 horas también trabajo hormigonado. Cerro Largo, entre Hermano Damasceno y Piedra Alta hay trabajos de UTE hasta las 18 horas. Decíamos en la portada, el PIT-CNT denunció al gobierno ante la OIT por espionaje contra el presidente de la Central Obrera, Marcelo Abdala. En un discurso en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, la secretaria general Elvia Pereira aseguró que el gobierno lleva adelante acciones que atentan contra la libertad sindical y al enumerar los ejemplos de esta afirmación mencionó el caso de espionaje conocido a través de los chats difundidos en los últimos días entre el ex custodia de Presidencia de la República, Alejandro Astesiano, y el presidente de Lacalle Pou. El gobierno de nuestro país lleva adelante acciones que atentan contra la libertad sindical en un sentido amplio, sancionando a militantes sindicales de la educación pública por ejercer su derecho a la libertad de expresión, modificando unilateralmente el régimen de certificaciones médicas, generando la rebaja de salarios de amplios sectores de trabajadores del Estado en abierta violación al Convenio Internacional de Trabajo 151, reprimiendo violentamente manifestaciones pacíficas y realizando actos de espionaje contra el presidente de nuestra central sindical. Ante la Conferencia Internacional de Trabajo con sede en Ginebra, Elvia Pereira criticó la modalidad del trabajo de las plataformas, dijo que es paradigmático que se modifiquen legislaciones locales para adaptarlas a las exigencias de las empresas transnacionales. Es paradigmático el caso del trabajo en plataformas, en el que se llega incluso a adaptar las legislaciones locales a las exigencias de estas transnacionales, bajo el argumento que, aunque de baja calidad, brindan empleo, que además se presenta como una modalidad de emprendedurismo. El modelo de negocio de estas empresas se basa en la sobreexplotación del tiempo de trabajo, cargar los costos en los trabajadores y trabajadoras, falsos autónomos y sobrecargar los sistemas sanitarios y de seguridad social, con la atención de personas que exhiben una alta tasa de siniestralidad. Quienes trabajan y el resto de la sociedad pagan los costos y las transnacionales obtienen beneficios, profundizando la desigualdad.
Recibimos ahora con mucho gusto a nuestro primer móvil del mediodía, Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo. ¿Cómo estás? Adelante con información de la ciudad. Buen mediodía, Rosina. Así es, nuevas veredas en un tramo importante de la avenida 8 de octubre, entre Valle Ordóñez y Pan de Azúcar. Para conocer sobre esta obra estamos con la directora de Espacios Públicos, con Natalia Castro. Natalia, primero, en grandes líneas, ¿cuántas cuadras son? Y bueno, ¿cómo son estas nuevas veredas? ¿De qué material son? Bueno, buen mediodía para todos. Estas son 13 cuadras de 8 de octubre intervenidas desde, como decías tú, desde Boulevard Valle y Ordóñez hasta Pan de Azúcar. Es la zona mayormente comercial, en acuerdo con el Centro de Comerciantes de La Unión. Hemos abordado esta obra financiada en 50-50, el costo de la misma, en donde los propietarios frentistas van a abonar el 50% del costo en financiadas. Y el material, como ven, es innovador, digamos, para la zona. Están hechas en un hormigón pigmentado con una senda podotáctil para personas con baja visión o con visión reducida o ciegos. Y en las esquinas tenemos rampas de accesibilidad también garantizando la accesibilidad universal 100% en este recorrido. ¿Cuál es el diferencial justamente con las clásicas baldosas que uno conocía en la ciudad? Bueno, tenemos un pavimento que va a ofrecer mejores resistencias a la abrasión y a lo que es el intenso tráfico peatonal que tenemos en esta zona comercial. Va a tener muy buena, esperamos que tenga muy buena respuesta. Que sea una zona comercial y con tantos peatones es lo que hace que la Intendencia resuelva justamente aportar parte de lo que implica el costo de esta obra. Bueno, en realidad acompañamos desde la Intendencia, desde los inicios de esta gestión, con distintos planes a la ciudadanía para que podamos tener mejores veredas en Montevideo. Recordemos, la normativa obliga al frentista a tener en condiciones su vereda, y en lugares donde entendemos que es imperioso accionar y colaborar con los vecinos, con los comerciantes, en este caso, que plantearon también su inquietud de una renovación total, como es en este caso, que no solamente una reparación, sino también una renovación y una apuesta a cambiarle la imagen a la avenida 8 de octubre. En otros casos, apoyamos a los vecinos para financiar las obras de su vereda, realizando las obras y financiándoles posterior costo, como ha sido el Plan ABC, que ha abordado a más de 400 padrones escuelas para garantizar el acceso, la llegada a la escuela que sea también transitable y accesible. Ya hemos intervenido 27 escuelas en lo que va del año. ¿Hay alguna otra avenida también que tenga este tipo de prioridad como 8 de octubre? Bueno, tenemos este tipo de pavimentos en algún tramo de Avenida Italia y también hemos recibido inquietudes del centro, de los comerciantes del centro, como también comerciantes de Carrasco en la zona de Arocena, para renovar también las veredas, si no es en este material o similares, en donde tengan mayor resistencia y tengan también bueno, un cambio sustancial en lo que es la imagen de los centros comerciales. Muchas gracias por estos minutos. Rosina era la directora de Espacios Públicos de la Intendencia, Natalia Castro, hablando sobre esta renovación de veredas sobre la avenida 8 de octubre. Muchas gracias, Eduardo. Y ahora nos vamos al Parlamento, que hoy de mañana ha pasado de todo por allí en materia de noticias y de informaciones. Juliana Perdomo ha estado trabajando allí. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida. Buen mediodía para ti. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. La denuncia del PIT-CNT frente a la OIT ha sido tema de discusión esta mañana en el Parlamento y por este motivo el Frente Amplio resolvió que en las próximas horas va a presentar un pedido de informe que será entregado en manos a la presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, para que el Poder Ejecutivo y las autoridades del Ministerio del Interior puedan dar explicaciones acerca del seguimiento que se le realizó a Marcelo Abdal, el presidente del PIT-CNT, ya que no convencieron las explicaciones que dio en las últimas horas el presidente Luis Lacalle Pou referido a este tema. Les contamos que por este tema, valga la redundancia, habló el senador Juan Castillo, dijo que se ve con mucha preocupación por parte del Frente Amplio que existan este tipo de espionajes tanto a dirigentes políticos como sindicales en tiempo de democracia, y si bien recordemos que en las últimas horas el secretariado ejecutivo del Frente Amplio resolvió no llevar este tema a la justicia, Juan Castillo no descartó que se recorran otros mecanismos si se comprueba esta información. Nosotros hoy en el Senado
Estamos construyendo una solicitud de informe, vamos a estar haciendo un pedido de informes en la jornada de hoy, sin descartar ningún paso para adelante, pero tiempo al tiempo cada una de las cosas. ¿Pedido de informes sobre? Sobre estos acontecimientos, queremos que, entregada a la presidenta de la Cámara del Senado, que traslade a quien corresponda, me parece que tiene que ser al Ejecutivo o al propio Ministro del Interior, cuáles son los hechos que han acontecido, que se han denunciado públicamente, la veracidad de algunos de ellos, que nosotros queremos tener conocimiento. ¿Hay que esperar primero la resolución de la justicia para después ver el camino político o tienen que ir paralelo y al mismo tiempo? No, hay distintos caminos. De hecho, que hay acciones que estuvo discutiendo la propia mesa política y el secretario del Frente Amplio, distintas acciones que se están analizando. Pero hay una serie de mecanismos para cumplir. Estamos dando la posibilidad de que el gobierno efectivamente dé una respuesta no de las características que hizo la semana pasada, casi que interpelando a los medios de comunicación. Bueno, Rosina, y sobre este tema también se manifestó el senador nacionalista Javier García, que si bien evitó hacer mayores comentarios sobre la denuncia que presentó el PIT-CNT, señaló y negó que haya espionajes tanto a dirigentes políticos como a sindicalistas en estos tiempos y reiteró su postura de que en Fiscalía se instaló un centro político de operaciones que está dedicado a filtrar todo tipo de información. Aquí no hay espionaje ninguno, absolutamente ninguno, y se ve que es la misma que llegaron, porque de lo contrario si hubiera tenido otro tenor, me imagino que otros hubieran sido las circunstancias, ¿no? Las filtraciones las van a terminar cuando los que están haciendo las filtraciones dejan de hacerlas, porque como yo dije hace unos días atrás, creo que usted estaba, en la Fiscalía se ha instalado un centro de operaciones políticas que se ha dedicado bueno, justamente a filtrar cosas que deberían ser propias de un sistema judicial que es justo, que es cauto, que nunca haya pasado esto, ¿no? Y que no tiene intencionalidades políticas. El expresidente de la República, José Mujica, dijo que la captura de pantalla con los mensajes entre Lacalle Pou y Alejandro Astesiano demuestra que este gobierno hace uso abusivo del poder. El líder del MPP dijo que hay que cuidar más la institucionalidad de nuestro país. Yo sé que el presidente tiene derecho a estar informado y todo lo demás, pero hay una sucesión de hechos que a uno le queda la sensación del uso abusivo del poder para perseguir gente. Porque no es el único caso, hay otros casos. El Uruguay es un país muy chico y habrá cosas que no se dicen públicamente, pero se dicen por abajo. Uno sabe que han perseguido gente en la prensa, han influido en algunas empresas para que tomen decisiones de que se vaya fulano de tal. No tiene vuelta, es así. Y esas son cosas que en Uruguay no se hacían. Pero en Uruguay no hay tradición de andar persiguiendo gente por afinidades políticas o contrariedades políticas. Y esos son desbordes de poder. Debe haber frenado en seco. Consultado acerca de que el secretariado ejecutivo del Frente Amplio no definió acciones parlamentarias o judiciales vinculadas a este caso, Mujica opinó: tenemos que cuidar al país institucionalmente. Pues sería bueno que no la chambonearan tanto. Y que cuando meten errores se hagan cargo. Equivocarse los humanos no son las instituciones las que fallan. Los que fallamos somos los humanos. Y bueno, cuando metemos la pata está. Lucas Silva, el periodista y escritor del libro El caso Astesiano, una trama de espionaje y corrupción en la torre ejecutiva, dijo que sería fundamental ubicar a la persona del Ministerio de Transporte que hablaba con Astesiano sobre las licitaciones de obras en la Ruta 9, que sería clave para poder confirmar la existencia de coimas y otras irregularidades en la adjudicación de obras estatales. 5% era el porcentaje que Alejandro Astesiano preveía llevarse según los chats al que accedió el periodista.
Estamos hablando de concesiones en el mundo de las compras militares de muchos millones de dólares. Que la ciudadanía, eso generalmente no accede a ver eso. Muchas veces quedamos en cosas más accesorias o discusiones más de... Y esa gente no le importa mucho quién gobierne, si está tal partido o tal otro. Le importa obtener su beneficio y ganar la licitación de 25 millones de dólares para su patrulla oceánica. Pero una cosa sí es hablar mal o hacer lobby, hablar bien. Otra es si hay plata de por medio para beneficiar a una empresa. Y acá sí, parece que sí. En este caso sí. Que ahí habría corrupción. De hecho, está comprobado en el caso por el cual está condenado Astesiano, son 5.000 dólares que le llevaron a la torre ejecutiva del piso 4. O sea, alguien entró con 5.000 dólares y se lo dio. Y eso está probado y comprobado. Y hay otras líneas de investigación que son similares. Mismo, él pedía y conseguía cosas a cambio. Hay líneas de investigación específicamente vinculadas al Ministerio de Transporte por una licitación de la Ruta 9, que es un tema que ha salido, que ahora lo que falta determinar es, claramente Astesiano hablaba con alguien del Ministerio de Transporte. Falta ver quiénes son esas personas. Capaz que eso está en el otro 50% que yo todavía no descubrí. Entre las líneas de investigación abiertas y pendientes está descubrir la conexión entre ciudadanos rusos, Uruguay y Dubái y cómo funcionaba esa cadena de vínculos. La precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Carolina Cose, dijo que el presidente se ha dedicado a tapar agujeros de casos de corrupción que ellos mismos generan. Dijo que lamenta que se haya utilizado la gran capacidad de comunicación del presidente para desviar del rumbo del país. Este gobierno no ha tenido rumbo y el presidente se ha pasado tapando agujeros de los escándalos que ellos mismos se generan en el gobierno, o por casos de corrupción, o por renuncias, o quién sabe por qué. Verdaderamente yo lamento que se haya usado la gran capacidad de comunicación del presidente para distraerlo de lo más importante, que es el rumbo que tiene que tener el país. Pero eso, más de lo que yo opine, es lo que todas y todos los uruguayos sienten en el día a día. Si les alcanza o no les alcanza el sueldo al fin de mes, cómo está el tema de la seguridad, cómo está el tema del narcotráfico, cómo está el tema de la vivienda, cómo está el tema de las perspectivas. Eso es lo importante. Martín Lema ironizó de alguna forma con sus declaraciones en el discurso en Salto, diciendo que sí, que ellos en realidad destruyeron el despilfarro, entre otras cosas, de los gobiernos frente amplistas. ¿Qué respuesta tiene? Nada, ninguna respuesta. Acá lo importante es lo que vivimos todas y todos los uruguayos en Montevideo y en el interior, en todas las partes del interior, que estamos viendo una y otra vez aparecer fenómenos de gente en situación de calle. En Montevideo hay por lo menos, no sé, debe haber 3.000, cifras oficiales al 2023, 2.800 personas de situación de calle. El precandidato nacionalista Álvaro Delgado, de gira por Minas, elogió el manejo de las cuentas públicas y criticó al Frente Amplio porque, según dijo, despilfarra la economía de los uruguayos. He visto a algunos analistas decir que, bueno, que en definitiva Uruguay es un país bastante estable, que en definitiva hay seguridad jurídica y estabilidad política, y que en definitiva, si gana Álvaro y el Partido Nacional y la coalición, o si gana otro partido, es más o menos lo mismo y no va a cambiar mucho en Uruguay. No es lo mismo. No es lo mismo porque somos diferentes. Somos diferentes en cómo entendemos a la gente, somos diferentes en cómo entendemos al interior y somos diferentes en la forma de gobernar. Que eso es lo más importante. Y quizás lo pueda subrayar o resumir en cómo cuidamos la plata de la gente. Venimos de un gobierno que durante 15 años despilfarró la plata de los uruguayos, a un gobierno que en 4 años y pico, en el medio de 5 crisis, le cuidó la plata a los uruguayos. Por eso somos diferentes. Un gobierno que está devolviendo en obras la plata que ustedes ponen en impuestos. Y vaya si somos diferentes, vaya si somos diferentes. Tenemos una inflación que es menos de la mitad del 2019. Y eso tiene que ver con un esfuerzo del gobierno por tratar de que este impuesto de los uruguayos a los sueldos, que tienen que ver con el poder adquisitivo, sea cada vez más chico para que los sueldos rindan más.
El senador Frente Amplista Juan Castillo opinó hoy que es muy difícil para el precandidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, desmarcarse del gobierno y que por eso está buscando permanentemente confrontar con el Frente Amplio. El legislador dijo que también es difícil hacer creíble un discurso que dice si somos gobierno y se preguntó después quién es gobierno. Es manotazo del ahogado, ¿no? Es muy difícil, me parece a mí, para Álvaro Delgado desmarcarse del gobierno. Es el secretario, es el principal hombre de confianza del presidente de la República. Es muy difícil hacer creíble un discurso que dice si somos gobierno, ¿y quién es gobierno actualmente? Parece que no hubiera gobierno. En la campaña electoral vos salís a escuchar todos los discursos, primero que todos parecemos progresistas. Todos hacemos grandes propuestas para la población que hoy está padeciendo necesidades y todos se desmarcan. Nadie es gobierno y todos son progresistas. Para Delgado es mucho más difícil. Es el principal hombre, el hombre de confianza, el secretario político de la Presidencia de la República. Seguramente que todas las acciones y las resoluciones que ha tomado el doctor Luis Lacalle están en conocimiento y las comparte Álvaro Delgado. Y es muy difícil después desmarcarse, entonces busca en quién confrontar. Y bueno, la respuesta está siendo con muchísima altura. Nuestra preocupación es por la gente y por el gobierno futuro. Seguimos con temas de campaña. El precandidato colorado Tabaré Viera dijo que la noche de las elecciones en su partido van a intentar acordar ya la fórmula presidencial y es afina que el candidato a vicepresidente sea quien salga segundo en la interna. Hoy va a presentar propuestas sobre seguridad, medio ambiente y deporte con su equipo de trabajo, con el que está justamente elaborando este documento en 14 áreas temáticas. El que gana, gana. Pero esa noche seguramente trataremos de llegar a un acuerdo en cuanto a completar la fórmula. Lo lógico sería que quien estuviera en segundo lugar fuera quien completaría la fórmula. Yo estaría dispuesto obviamente a considerarlo así, pero bueno, lo conversaremos en el momento y esperemos que en poco tiempo, en pocas horas, ya está resuelto y tengamos un Partido Colorado vigoroso, que sin el Partido Colorado vigoroso obviamente la coalición no va a votar igual y corre incluso riesgo de no ganar. ¿Está tan aceitadita la coalición como en el quinquenio anterior? Mire, hay la convicción, porque los políticos tenemos una primera obligación que es ganar elecciones y para ganar elecciones hay que hacer acuerdos. Así lo entendió el propio Frente Amplio en el año 71 cuando hizo una gran coalición de gobierno y pasa en todo el mundo. En segundo término, bueno, hemos probado que puede funcionar y podemos incluso mejorarla, que es a lo que aspiramos, en cuanto a un programa común y en cuanto a sus órganos de funcionamiento, que sobre la elección de octubre seguramente vamos a terminar de afinar. Uruguay debe tener una política proactiva en la captación de inversiones y de desarrollo de las pymes. Esto lo dijo el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, al ser consultado por la proyección del Comité de Expertos del Ministerio de Economía, que estima un crecimiento potencial del 2,5% anual de la economía uruguaya para el periodo 2024-2033. Es imprescindible lograr un crecimiento significativo del Producto Bruto Interno, con una política que promueva inversiones, desarrollo del aparato productivo, particularmente de algunos sectores que fueron escasamente atendidos por este gobierno, porque la necesidad de restablecer un conjunto de políticas de recuperación de salarios, jubilaciones y básicamente políticas sociales para los sectores más afectados de la población dependen de que el Uruguay logre crecer económicamente y este será uno de los principales objetivos, con la diferencia de que nuestro objetivo es crecer y distribuir en forma simultánea, ¿verdad? O sea, que la economía permita el crecimiento y la distribución, básicamente recuperándose a esos sectores que en este gobierno han caído en situación de pobreza y particularmente en la pobreza infantil, que es uno de los objetivos centrales. Uruguay debe tener una política proactiva en la captación de inversiones y también el desarrollo de la pequeña y mediana industria y demás fuentes de empleo fundamentales. Los gobiernos del Frente Amplio recuperaron a más de 1 millón de uruguayos que estaban en situación de pobreza cuando llegamos al gobierno en 2004, luego de la crisis del 2002, y efectivamente estos sectores fueron recuperando poder adquisitivo. Momento de
recibir a nuestro periodista Gustavo Vila, la columna de ciencia, tecnología, innovación, salud, para hablar de buenas noticias en materia de gripe. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido, adelante. ¿Cómo estás, Rosina? Buen día, muchas gracias. Y sí, podemos decir que son buenas noticias o al menos un cambio en la tendencia en cuanto a la evolución de estas enfermedades respiratorias que nos han tenido y nos tienen a mal traer. Se destaca obviamente la gripe, pero no es la única. Hay todo un conjunto de virus que tienen que ver con infecciones respiratorias que están afectando y mucho. Primero que nada, lo primero no está de más y lo haremos cada vez que hablemos de este tema. Quienes aún no se han vacunado y sobre todo quienes están en las poblaciones de riesgo, estamos hablando de niños entre 6 meses y 5 años, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas que trabajan en actividades con riesgo sanitario, deben vacunarse, quienes aún no lo han hecho. Y fíjate que esto funciona, Rosina, porque vamos a empezar a compartir ahora los datos de lo que se denomina la Semana Epidemiológica 23. Son datos del Ministerio de Salud Pública, fueron publicados en la jornada de ayer. Y si miramos, ahí están las curvas correspondientes a los años, a 5 años, del 2020 al actual. La línea que no es punteada, la celeste, corresponde a este año y se ve claramente que hay una tendencia descendente. La semana 21 correspondió a la tercera semana de mayo, fue el pico de casos de infecciones respiratorias en Uruguay. Esto se mide, como está escrito en el texto, en personas mayores de 15 años y que tuvieron infecciones respiratorias agudas graves. Hay una baja, hay que tener en cuenta que la semana 23, como aclara el informe, puede tener todavía datos nuevos que no la hagan bajar tanto, pero la curva es clara. De todos modos, también se desprende de todo esto que venimos transitando un récord. Podemos despreciar los años 21 y 22 porque obviamente la influencia de la pandemia y las medidas de seguridad hicieron que la gente se cuidara mucho, hubo una baja circulación viral, pero el año pasado, recordemos, a esta altura estábamos adelantando las vacaciones de julio para cortar lo que eran los contagios. Bueno, este año hemos tenido todavía más pronto, pero la tendencia es descendente, insisto, información oficial del Ministerio de Salud Pública. Podemos pasar al siguiente gráfico en este reporte que, insisto, se emitió en la jornada de ayer. Estos son los casos en los menores de 15 años. Y vemos que este año fue menor que el año pasado, otra vez lo recuerdo, tuvimos que adelantar las vacaciones de julio el año pasado por este tema, lo cual también muestra que estamos un poquito mejor y sobre todo que hay una tendencia a la baja, lo cual es bueno. Una vez más, para que la gente no se pierda, la línea que no es punteada celeste es la que corresponde a este año, las referencias están al pie, y la verde, la más alta, la del año pasado, que fue un año también con una alta incidencia de estas infecciones respiratorias. Pasamos, si quieren, al siguiente gráfico, el número 3, porque acá se ve otro dato muy interesante, que son los virus predominantes en lo que va del año. El de mayor presencia es el virus de la influencia, el H3, el AH3N2. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque está contenido en la vacuna trivalente que se está administrando. O sea, que quienes están vacunados o se están vacunando van a tener una mejor protección contra el virus que más está circulando por mucho. Prácticamente la mitad de las infecciones que fueron identificadas a través de análisis, sobre todo de PCR, corresponden a este virus de la influenza AH3N2. Hay otros virus, se ven que hay también rinovirus dando vuelta, que hay virus sincicial respiratorio, que el AH1N1, que es el otro que complica la influenza, prácticamente no está, ha desaparecido. O sea que los datos vuelven a ser buenos. El que más circula está nos protegemos con la vacuna. Si nos vacunamos, le damos un buen golpe a todo esto que tiene, insisto, una fuerte predominancia. Seguimos mirando la información que se desprende en el gráfico siguiente de este reporte del Ministerio de Salud Pública emitido en la jornada de ayer, y estas son las llamadas a emergencias móviles, que estas sí siguen aumentando y tiene que ver sin duda con el deseo de la gente de tener una asistencia médica ante el menor síntoma, ya que estamos todos en alerta. Recordemos que alerta es la expresión oficial del Ministerio de Salud Pública. No estamos en una situación epidémica, pero sí estamos en una situación de alerta por la situación de virus, y esto se refleja justamente en estos casos y sobre todo cuando vemos que el mayor número por mucho de consultas a emergencias móviles tiene que ver con menores de 15 años. Y finalmente, el último gráfico que teníamos preparado para hoy es un dato que, si quieren, no tiene que ver con lo que nos está pasando, pero muestra que el COVID, que tuvo una aparición todavía a principios de año, está prácticamente desaparecido
de circulación en Uruguay. Hay ya muchas semanas acumuladas donde no hay ni un solo caso de fallecido por infección por el coronavirus, por el SARS-CoV-2, y como se ve en la semana epidemiológica 23, que corresponde a los primeros días de este mes de junio, son prácticamente despreciables la cantidad de casos que se registran. Una vez más, informaciones oficiales del Ministerio de Salud Pública que actualizan la situación de la circulación de virus, sobre todo los de influenza, los de gripe, y esto que parece ser una buena noticia. Estamos a ¿cuánto? 2-3 semanas de las vacaciones de julio. Son un momento que también sirve por la suspensión de clases para cortar la circulación o para reducir la circulación viral. Así que un poquito más de hombro para la vacuna, las vacaciones que ya vienen, y tal vez estemos en condiciones de afirmar que está bajando definitivamente, por lo menos por este año, la circulación de la influenza y otras infecciones respiratorias en Uruguay. Gracias, Gustavo. Va por ahí, Rosinas. Gracias. Muy buenas las noticias. Bien, y con estas noticias tan buenas que nos trajo Gustavo, hacemos la pausa. Volvemos enseguida. Seguimos con MB de Noticias, con 17 grados a esta hora aquí en la capital. La Unión Ferroviaria denunció hoy ante el Parlamento lo que considera casos de persecución sindical que ocurrieron en la paraestatal de AFE. Estamos hablando de SELF. Marcelo Pouso, que es el vicepresidente de este sindicato, dijo que los contratos de trabajo tienen cláusulas abusivas y que no se ha logrado revertir esta situación. El sindicato lo que le interesa es, bueno, asentar ante el Parlamento el caso de persecución antisindical que ocurrió en la paraestatal, que fue ratificado por la Inspección General de Trabajo, y bueno, dejar constancia de lo mismo, ¿no? ¿Esta situación se ha dado desde ese periodo y se repite en la actualidad? Bueno, en la actualidad hemos tenido algunas dificultades, pero bueno, propias de la actividad sindical, propias de la afectación que ha tenido la paraestatal por las obras del ferrocarril central, ¿no? Pero no que se haya contratado una persecución en particular hacia los trabajadores afiliados. No se ha revertido todo, digámosle, por ejemplo, los contratos de trabajo. Hay un informe de nuestra abogada, la abogada Amelia Acuña, que dice que esos contratos son, bueno, tienen cláusulas que son abusivas, y no se logró revertir en esta administración, ¿no? O sea que esa situación está todavía presente. El Banco Santander minimizó una serie de ciberataques recibidos que generaron perjuicios en los usuarios, en que los datos sustraídos posibilitan el lanzamiento de potenciales estafas, según advierten desde el sindicato bancario. Lo que no se puede es minimizar estos efectos, ¿sí? Los bancos manejan un montón de información personal, y aunque los bancos digan, bueno, no pueden acceder a tu cuenta, en el caso del Banco Santander, están a la venta bases de datos que incluyen nombres, teléfonos, dirección, mail, números de cuentas, números de tarjetas de crédito, saldos de las cuentas, con lo cual saben exactamente cuánto dinero podía tener determinada persona en determinado momento. Y lo más peligroso es que el Banco Santander ni siquiera le informa personalmente a los clientes qué datos cayeron en manos de delincuentes. Esto expone a la gente, nos expone a recibir una llamada que nos pide que transfiramos dinero, nos expone a que determinada suplantación de información pida un préstamo por nosotros, nos expone a que se haga un phishing, que es que nos lleguen mail en los cuales nos dicen cambie su clave de seguridad y a partir de eso acceden a tus cuentas en los bancos. Es decir, digitalizar a los clientes, mandarlos hacia una etapa tecnológica, requiere mucha responsabilidad de los bancos y en este caso el Banco Santander no ha dado las respuestas necesarias para el proceso de llevarnos a todos a utilizar los medios electrónicos, nuestro celular, para interactuar, no ir al banco porque es más cómodo. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, anunció la reapertura del mercado de Malasia para exportar carne bovina y ovina. Matos, que acaba de culminar una gira por China y el sudeste asiático, dijo que en este periodo de gobierno se va a alcanzar más de 100 mercados para exportar productos agropecuarios. En este sentido, recordemos que la corriente exportadora que existió en el pasado se interrumpió en el año 2010, en virtud de las nuevas reglas de carácter religioso
que se imponen allí. Recordemos que en el caso de un país que fundamentalmente tiene en su población musulmana la exigencia del rito halal, el proceso de habilitación comprende dos etapas. La tradicional de todos los mercados, que son los análisis de riesgo veterinarios respecto a la introducción de productos de origen animal, pero al mismo tiempo deben contemplarse todas las reglas religiosas y allí le dan una enorme importancia a estas exigencias al punto que a las autoridades oficiales que hemos visitado tanto en Indonesia como en Malasia, las autoridades religiosas tienen rango de ministros y por lo tanto esto hay que tomarlo en cuenta dada la importancia que tiene esta doble habilitación que se ha logrado. En el caso de Malasia, que es un mercado importante, es un mercado que estructuralmente importa carnes, aproximadamente su importación es de 250.000 toneladas anuales, pero de este volumen, que es muy importante, la mayor parte de las compras son hechas de carnes de búfalo, carnes originarias de la India fundamentalmente, que son carnes de menor valor. Donde va a pelear la carne uruguaya es en el extracto de alto poder adquisitivo, de alto valor, que lógicamente que en torno de las 50.000 toneladas son las que se comercializan anualmente en ese mercado, y donde allí tienen una presencia muy marcada las carnes de Australia, de Estados Unidos y Nueva Zelanda, tanto carne ovina como carne vacuna. El expresidente de la República, José Mujica, dijo en TV Ciudad que para que el continente conserve la poca soberanía que queda, hay que trabajar de forma conjunta. Para Mujica, la estructura de Naciones Unidas fue creada para la posguerra y debería ser cambiada porque no está representando el mundo actual. Lo primero que tendría que hacer, consultarse, hablarse, a ver si podemos llevar una posición común. Hay que modificar Naciones Unidas, claro. El dibujo de Naciones Unidas es el de salida de la guerra. No representa el mundo actual. ¿Cómo no va a estar la India? ¿Cómo no va a haber un país africano en el Consejo de Seguridad? ¿Cómo no va a estar un país como Brasil? Según dijo Mujica, para conservar la poca soberanía que queda, necesitamos expresarnos como continente porque el mundo se está achicando. Necesitamos expresarnos como continente. ¿Por qué? Porque el mundo se está achicando. Porque hay colosos. Porque ¿cómo negociar con China? ¿Cómo negociar con Estados Unidos? ¿De qué? Bueno, entonces, pero hay que empezar a crear una cultura también. Se fueron 2 siglos afirmando nuestros países, está bien, nuestras nacionalidades. Pero la independencia política de toda nuestra región se dio en el mismo momento que se organizaba el mercado mundial empujado por la explosión de la era industrial en el Canal de la Mancha. Y de entrada, cada puerto construyó un país. Y era más importante la relación con Europa que entre nosotros. Y quiere decir que en el fondo nuestra independencia política la pagamos con dependencia económica, hasta hoy. El gerente de desarrollo de Neltume Ports, que es la empresa chilena que controla Montecón y que demandó al Estado uruguayo por su política portuaria a favor de Cantón Nanasí, aseguró que su negocio se redujo a no más del 20% y que su competidora no da abasto con la demanda. Dijo también que el gobierno intentó evitar un arbitraje internacional por 1.500 millones, favoreciendo a Cantón Nanasí, pero que ahora tiene 2 en marcha por un monto similar. El arbitraje se funda en que el gobierno de Uruguay adoptó medidas que impiden a Montecón transferir y almacenar contenedores, lo que constituye el incumplimiento de compromisos asumidos por Uruguay en el acuerdo de promoción de inversiones suscrito con Chile, sostuvo Fernando Rebeco, gerente de desarrollo de Neltume Ports. Sus declaraciones se publicaron el 8 de junio en el diario La Tercera, 2 semanas después de activar el litigio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia con Arreglo a Inversiones, CIADI, del Banco Mundial.
Antes, el 9 de mayo, había iniciado el mismo camino ATCO, firma canadiense que completa el paquete accionario de Neltum. Ambos litigios suman unos 1.200 millones de dólares. La cifra es 300 millones menor que la fijada por Caton Natí al principio de la gestión de Luis Lacalle Pou, cuando amenazó con ir al CIADI porque, según sostenía, Uruguay favorecía a Montecón, que lideraba el negocio moviendo más del 80% de la carga operada. A cambio de que no presente el arbitraje, se le otorgó la concesión del puerto de Montevideo hasta 2081, dándole además prioridad para recibir barcos portacontenedores, relegando a Montecón a un rol inferior. Esta participación incluso seguirá decreciendo cuando las medidas dispuestas, que implican el desvío de todos los servicios que Montecón atiende, se apliquen íntegramente, asunto que aún no ocurrió solo por falta de capacidad del otro operador, advirtió Rebeco en referencia a Caton Natí. Hacemos otra pausa y volvemos enseguida. El municipio abrió llamado para artistas y expresiones culturales interesados en participar en futuros eventos. En el marco de la Feria Internacional se realiza un paseo por la historia y la gloria en el Estadio Centenario, el jueves 13 a las 15 horas. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y les contamos que el directorio del INAU aprobó la intervención de UNICEF en los dispositivos de atención del sistema de protección de 24 horas de la institución. El proceso consta de 3 etapas y va a finalizar con una recomendación para transformar las puertas de entrada del INAU en el mediano plazo. La intervención de UNICEF será en 3 etapas y se dirigirá en esta primera experiencia a las puertas de entrada de adolescentes, varones y mujeres de Montevideo. Desde la Organización de las Naciones Unidas se proponen identificar nudos críticos y definir una serie de medidas para aplicar en el corto plazo. Hay una crisis instalada en el sistema de protección con situaciones de vulneración de derechos mantenidas y no se aprobó en todos estos años, lamentablemente, no se aprobaron modelos de atención que restituyan derechos. Entonces, la idea de la implementación con UNICEF es una implementación en 3 etapas que lo que va a estar haciendo al principio es como un diagnóstico de situación. Los primeros 30 días va a trabajar una dupla técnica directamente en el terreno. Esta dupla va a estar yendo a estos centros 10 horas semanales aproximadamente. Esta dupla va a trabajar con un equipo asesor de expertos de UNICEF. La población de estos centros son poblaciones muy numerosas, ¿tá? Y no hay recursos humanos suficientes ni modelos de atención que restituyan derechos al día de hoy. Esta primera etapa luego va a generar unas estrategias de abordaje que van a seguir trabajando en los siguientes 45 días y luego se va a presentar toda esta información, se va a hacer una propuesta concreta a INAU donde va a establecer, esperemos que por ahí venga la propuesta que sea muy concreta y que diga esto es lo que hay que hacer para restituir derechos en nuestro país. El Sistema Nacional de Emergencias retiró hoy de la sede del PIT-CNT un segundo camión cargado con donaciones reunidas por la central sindical en solidaridad con las personas afectadas por las últimas inundaciones. Por suerte, ese proceso, como tradicionalmente nos tiene acostumbrados, siempre tiene una respuesta espontánea, no sencilla, no simple, no sin mucha labor, pero sí espontánea, de respuesta solidaria de las diversas filiales como de las vecinas y los vecinos, que permitieron que el día 4 de abril, en coordinación con el SINAE, nuestro PIT-CNT pudiese estar haciendo una primera entrega, completando un camión con colchones, muebles, cocinas, heladeras, ropas, productos comestibles, productos de limpieza, y que el día de hoy, nuevamente, tras el llamado del 9 de mayo, como así lo habíamos planteado a través de nuestro secretariado, estamos haciendo una nueva entrega coordinada con el SINAE el día de hoy acá en nuestra casa central del PIT-CNT, donde nuevamente con la similitud de lo que se entregó en aquel entonces, nuevamente volvemos a realizar una entrega de un nuevo camión de donaciones y colaboraciones que el SINAE va a estar conduciendo a los espacios donde así entienda las necesidades más profundas y las necesidades más urgentes al momento.
De acuerdo con el reporte del SINAE de este lunes, a 37 días de las primeras evacuaciones todavía permanecen 139 personas desplazadas de sus hogares, 64 en condición de evacuadas, 75 en calidad de autoevacuadas. Los departamentos afectados son Cerro Largo con 104 personas desplazadas, Paysandú con 20, Tacuarembó con 9 y Soriano con 6 personas. Otros temas: el Servicio de Regulación de Alimentos de la Intendencia de Montevideo recibió 418 denuncias de personas consumidoras en los primeros 6 meses del año y varias fueron por problemas de higiene o falta de habilitación bromatológica. El dato se dio a conocer durante la celebración del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que busca inspirar acciones para justamente prevenir, detectar, gestionar riesgos asociados a los alimentos. Las denuncias pueden ir desde eventos menores hasta crisis internacionales importantes, ya sea un corte de energía en casa, una intoxicación alimentaria en un restaurante local, un retiro voluntario de productos contaminados por parte de un fabricante, un brote originado en productos importados o un desastre natural. La inocuidad es que los alimentos no nos causen daño a la salud de los consumidores. En ese sentido, desde el Servicio de Regulación Alimentaria, desde la División Salud y la Intendencia de Montevideo, se vienen desarrollando diferentes acciones para justamente fortalecer los sistemas de control y de vigilancia que tiene el servicio, tanto en capacidades técnicas, tanto en la nueva instalación del Laboratorio de Bromatología para el control de los alimentos, en la UAM, tanto en la comunicación abierta a la ciudadanía, la educación al consumidor de alimentos y al manipulador de alimentos. El lema de este día es preparémonos para lo imprevisto, y lo imprevisto en la cadena alimentaria está y existe, y lo que queremos es justamente prevenirlo y minimizarlo. Eso es lo que hacemos desde el Servicio de Regulación Alimentaria y los controles que realizamos. Además del análisis de alimentos, la habilitación en manipulación, el Servicio de Regulación Alimentaria recibe denuncias de consumidores en los teléfonos 1950-2131 y 1950-1966. Tenemos un equipo inspectivo que realiza las inspecciones a los locales, tenemos un laboratorio de análisis de alimentos que controla los alimentos que se comercializan en el Montevideo. Hemos encontrado desvíos, pero justamente lo que queremos fortalecer es las vías de comunicación que tenemos con la ciudadanía para que estén enteradas de esos desvíos, porque es normal y común que haya desvíos, ¿sí? Las empresas pueden tener desvíos, lo importante es que los corrijan en tiempo y forma y que los alimentos que tuvieron algún desvío sean retirados del mercado. En Estados Unidos, un jurado de Delaware acaba de declarar culpable a Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por 3 delitos relacionados con la posesión de armas al ocultar cuando las compró. Lo que hizo fue ocultar su adicción a las drogas. Los cargos, todos a nivel federal, acarrean una pena máxima de 25 años de prisión. El proceso comenzó hace poco más de una semana y durante el juicio testificaron su ex esposa, una ex novia, su cuñada y ex amante y su hija Naomi Biden, antes de que los abogados de la acusación y la defensa pronunciaran sus alegatos finales hoy en un último intento de convencer a los miembros del jurado. El jurado concluyó que Biden usaba drogas ilícitas cuando compró un revólver y mintió en 2 declaraciones, es decir, 2 cargos de declaración falsa, y estuvo en posesión ilegal del arma, sería el tercer cargo. Al ser la primera vez que es declarado culpable y al no tener antecedentes, lo más probable es que Hunter Biden no reciba ninguna pena de prisión, según los expertos, pero va a tener que pagar una multa de hasta $750.000 por cada uno de ellos. El movimiento islamista Hamás recibió con satisfacción el plan de tregua presentado por Estados Unidos y aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, al tiempo que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que el accionar de Israel en la liberación de rehenes puede considerarse un crimen de guerra. Sami Abu Suri, alto funcionario de Hamás que se encuentra fuera de la Franja de Gaza, aseguró este martes que el grupo islamista acoge con satisfacción el plan de tregua, respaldado un día antes por el Consejo de Seguridad de la ONU y presentado por Estados Unidos. El secretario de Estado de ese país, Antony Blinken, de visita en Oriente Medio precisamente para presionar por un alto el fuego, destacó que se trata de una señal esperanzadora, pero pide la confirmación de los líderes del grupo islamista que operan en el enclave.
Mientras tanto, Jeremy Lawrence, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostuvo que la operación israelí para liberar rehenes en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, que causó la muerte de cientos de civiles, así como la retención de rehenes por grupos armados palestinos en zonas pobladas, podrían considerarse crímenes de guerra. Lawrence afirmó que la forma en que se llevó a cabo la incursión en una zona tan densamente poblada pone seriamente en tela de juicio que las fuerzas israelíes respetaran los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en las leyes de la guerra, y agregó que el organismo también está profundamente consternado por el hecho de que los grupos armados palestinos sigan reteniendo a muchos rehenes, la mayoría de ellos civiles, lo que está prohibido por el derecho internacional. La justicia de Brasil condenó ayer a 6 años de prisión al actor Juan D'Artés por el abuso sexual de la actriz argentina Thelma Fardín cuando ésta tenía 16 años y ambos estaban de gira en Nicaragua. Este es un escenario para el que no estaba preparada porque había perdido la fe en la justicia, dijo la actriz en una rueda de prensa en Buenos Aires junto a sus abogados y a la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rae. A pesar de lo difícil que fue, y muchos de los que están acá saben, nos hemos tenido que sentar en muchos escenarios muy adversos. La verdad que este es un escenario para el que casi no estaba preparada porque había perdido la esperanza y la fe en la justicia. Lamentablemente, a pesar de que hoy mi caso tuvo justicia, no es la realidad de la mayoría de los casos. Y por eso hoy esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para todas esas personas que hoy todavía están sufriendo algún tipo de abuso. Tiene que ser una esperanza para que, aunque piensen que es muy difícil, que la persona a la que tienen que denunciar es muy poderosa, que tiene muchas herramientas, hay una posibilidad de reparación. Hay una posibilidad de reparación en la justicia, como es hoy en mi caso. Y sobre todo hay una posibilidad de reparación que nos involucra a todos como sociedad, que es la que tenemos que seguir construyendo todos desde la empatía. Gracias al enorme movimiento de mujeres es que yo pude hablar, ese movimiento que hoy está siendo tan denostado, gracias a esas redes enormes que se tejieron, es que yo pude romper el silencio, es que yo pude salir del dolor inmenso que me había provocado la violencia que sufrí. El actor había sido absuelto en mayo de 2023 por falta de pruebas y el equipo legal de Fardín apeló. Ahora un tribunal de San Pablo revocó ese fallo en primera instancia al entender que hay pruebas suficientes que acreditan lo denunciado por la actriz. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central de MBD Noticias y mañana a las 8. Que pasen bien. El expresidente José Mujica dijo que los mensajes demuestran que este gobierno está haciendo uso abusivo del poder y reclamó que hay que cuidar más la institucionalidad del país. Ubicar a la persona del Ministerio de Transporte que hablaba con Astesiana sobre las licitaciones de obras en Ruta 9 sería clave para confirmar la existencia de coimas y otras irregularidades en la adjudicación de obras estatales. Gerente de la empresa chilena que controla Montecón y demandó al Estado uruguayo por su política portuaria a favor de Catornatí, aseguró que su negocio se redujo a no más del 20% y que su competidora no da abasto con la demanda. El Servicio de Regulación de Alimentos de la Intendencia de Montevideo recibió 418 denuncias de personas consumidoras en los primeros 6 meses del año y varias fueron por problemas de higiene o falta de habilitación bromatológica. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución presentada por Estados Unidos de tregua con un plan de 3 fases para poner fin a la guerra en Gaza. El PIT-CNT denunció ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra lo que considera persecución y seguimiento ilegal al presidente de la Central Obrera, Marcelo Abdala. La bancada del Frente Amplio solicitará informes al gobierno.